Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y les estuve adelantando un poquito que la entrevista que viene ahora es en marco a la semana que pasó. Del 4 al 10 de mayo se conmemoró la Semana de la Salud Mental Materna. Para eso la invitamos a la doctora Carmen Rojo para ver cómo se conecta esto de las mujeres embarazadas, de cómo les afecta la salud mental durante el embarazo y el posparto. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días. En realidad esto de la salud perinatal tiene en cuenta desde el embarazo, parto y también puerperio hasta el año. Bien. El embarazo y el nacimiento tienden a ser una felicidad, en realidad un estado en el que no se permite estar mal. Bien. Entonces, una de las cosas que tenemos, que uno de los tabúes, es que les da vergüenza decir que a la madre que se siente mal. Los síntomas pueden ir desde ansiedad, o sea, estar pendiente, no poder dormir porque el bebé está dormido, es decir, una cuestión de intranquilidad, un sentimiento de culpa, puede haber un problema con respecto a la progresión de su vida, con respecto al bañarse, al cuidar el bebé, está muy abocada al cuidado del bebé y entonces también pierde el cuidado de ella. Entonces se deja estar la mujer. Claro, es muy importante darse cuenta y pedir ayuda. Bien. O sea, las madres que están, no importa si son primerizas, si han tenido parto, si ha sido el parto por cesárea, si en realidad es una madre soltera, si es una madre acompañada, se puede dar en cualquier contexto. No hay un mecanismo desencadenante. Generalmente por ahí se puede pensar que sí se puede desencadenar o puede haber un antecedente si la paciente tiene alguna alteración psicológica, o sea, que ya ha cursado o previa, que toma remedio. Bien. Pero en realidad yo hice un estudio de mi tesina sobre la salud materna perinatal en la maternidad, en donde hicimos una evaluación con un instrumento que se llama escala de Edimburgo, que son 10 preguntas que le decíamos a las mamás embarazadas, tenían su parto y después a misma mamá le hacíamos la misma encuesta después del posparto. Bien. En definitiva, no había diferencia o no hubo alguna diferencia como que mejoraba a tener la encuesta en el embarazo. Porque hay muchas pacientes que tuvieron una encuesta perfecta durante el embarazo, en las cuales no tenían ansiedad, no tenían culpa, ni tenían insomnio, que también es una de las características de esta enfermedad, sino que algunas pudieron hacer después sin haber tenido desencadenado ninguna causa. Niño vivo, niño sano, un parto, cesárea, es decir... igual aparece. Igual aparece. Bien. Es decir, que hay que estar atentos, siempre hay que buscar ayuda y nosotros tenemos, o sea, no solo en nuestra maternidad, en el Rawson tenemos un servicio de psicología y una psicóloga que está en permanente contacto con que las acompaña. Que las acompaña y que puede detectar esos casos de vulnerabilidad y contención. Y después está el servicio de psiquiatría, que es el que comanda. Pero en realidad para la persona que está escuchando, que es la persona que está por tener un bebé, que no sepa que no está sola, que puede, conseguir ayuda con respecto, no se quede sola, tiene que pedir ayuda a su pareja, a su madre, porque si se desencadena la depresión perinatal es muy difícil, ¿no es cierto?, de revertirla. Es decir, hay tratamientos de psicoterapia, tratamientos con medicamentos, en donde también la madre necesita eso para poder estar con su bebé. Bien. Y la culpabilidad es una de las cosas más importantes. Entonces,
es claro, el embarazo siempre parece que fuera re bien, pero feliz, por ahí claro. Puede haber un desencadenante en el embarazo que haga que esta paciente tenga que consultar y tener por su salud y por la salud de su bebé, Bien. porque si la mamá no está bien, El bebé tampoco. ¿Cuáles son, a ver, más allá de la culpa posparto o en el embarazo, los trastornos más frecuentes que les aparecen a las mujeres? Hay un síntoma a los 4, 5, 6, 7 días que es como pensamientos azules en inglés, sería la traducción, es donde sentimos que todo no está bien. Es normal, aparece por una subida de las hormonas, en este caso bajan los estrógenos y aparece esa vulnerabilidad en donde la paciente se siente como aislada y sola con su bebé. Es revertida luego de que se contiene, que ve que su bebé se responde, que su bebé no está en terapia, que su bebé sigue bien. Y puede haber un trastorno depresivo menor o trastorno depresivo mayor de acuerdo a las características que ponen en juego la vida de ella y la de su bebé. Bien, ¿y cuáles serían como las señales de alerta, ¿no?, que deberían de tener en cuenta las mujeres y su entorno también? Generalmente, bueno, la señal de alerta más importante es aquella que dice que no puedo dormir cuando mi bebé duerme. Ah, bien. Esto de no poder conciliar el sueño por temor. Entonces, por ese miedo que a veces de que se ahogue, de que son miedos que reales, ¿sí? Yo siempre digo en los talleres, porque esto se hacen talleres de contención, en las pacientes que nosotros estamos preparando, en la preparación integral de la maternidad, se explica este tema y esta posibilidad para que la paciente, o sea, para que toda embarazada sepa. Y entonces muchas veces se dice, tenemos 7 segundos como para sacar esa idea, porque la idea de que el embarazo va a ir mal, de que puedo tener un problema en este embarazo, que no sé si mi bebé va a estar bien, que tengo miedo cuando nazca de no poder ser una buena mamá. Todas esas ideas son ideas que se le pasan a la cabeza, en la cabeza a la embarazada, que son como pensamientos negativos. Bien. Tenemos 7 segundos para que se vayan. Si en caso contamos 7. Claro. Si en caso no se va en ese sentimiento negativo, debemos consultar al psicólogo. Es decir, es como que uno les adiestra a las embarazadas para que sepan que esos pensamientos negativos son reales, pero que se pueden ir. Bien. ¿Y por qué piensa, doctora, que muchas veces no llega a consultarse a tiempo? Y es vergüenza. Generalmente la vergüenza, el miedo, que como yo, la que quería este niño, la que no puedo estar enfrentando algo. Generalmente yo siempre digo, hay una revistas de maternidad desde hace años, que siempre el entorno, las redes, las publicidades son mamás felices, bebés felices, todo perfecto, casa limpia, madre impecable, niños claro, lo que consumimos no es pero lo mismo no es que lo así. real. Nuestra casa es realmente un lío los primeros días, nuestros sueños son difíciles, las relaciones con todos, con los familiares, con la suegra, con los tíos, cambian. El niño tiende a hacer toda la atención y es bueno, pero también es algo, no debe un cambio muy difícil para ellas. Claro. Bueno, pero se sale. Se pudo ver y, bueno, una famosa, Oriana Sabatini, dijo que ella pasó un embarazo, pero malísimo. Sí. No quiere decir que no vaya a querer a su bebé ni nada por el estilo, pero fue real en decir, la pasé muy mal. Sí, hay muchos casos, ahora en este momento, ahora que decís, no recuerdo, pero sí hay muchos casos en donde las madres, ¿sabes qué otro caso importante hay? Que también eso lo vemos en las personas muchas veces conocidas, y se separan. Vos las ves, tienen un hijo, se casaron o no se casaron, nacieron sus bebés y se separan.
Entonces esto tiende a ser causa muchas veces de los También sentimientos. Es que por ahí no se dan cuenta, las personas no la toman en cuenta, ni siquiera la propia madre, que puede estar pensando así porque está con un estado de vulnerabilidad. Entonces, recordar que el embarazo es un signo también de vulnerabilidad y que nos permite a veces tomar decisiones desacertadas es algo que debemos saber y debemos cuidar. Debemos tenerlo en cuenta, sí. Muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, sí, porque por ahí, si tuvieras un apoyo psicológico, una terapia, algo podríamos mejorar todo esto que ha pasado para que llegue al desenlace que en este caso sería una separación. Pero claro, no es infrecuente que en las digamos redes o la gente muy conocida se separe después de su bebé. ¿Qué voy a decir? En el mejor momento ellos toman distancia, cuando deberían tener más unión. Pero bueno, la mente, eso también lo dicen todos los psicólogos, no sabe cómo, no tenemos un patrón para responder. Bien. Sería ideal que todos tuviéramos, vamos a ser perfectas, voy a responder perfecta a esta situación, mi maternidad va a ser ideal, pero tenemos que saber que también nosotros también podemos equivocarnos. Siempre les digo, primero respirar y quedarse tranquila y después tomar alguna decisión o pensar que todo está perdido. El llanto, el llorar es muy fácil en la maternidad. Entonces podemos decir que el rol de nuestros familiares o nuestro entorno social es importantísimo para la detección temprana y que no llegara tarde, ¿no? Sí, vos sabés que pasó una cosa en la pandemia y me atrevo a decirte que yo este trabajo lo hice en la prepandemia, pandemia y pospandemia, creyendo que en la pandemia iba a tener más riesgo de depresión. Pero la paciente estuvo contenida con el familiar estaba en su casa, ella no salía, no tenía que trabajar y me asombró decirte que hubo respuestas positivas en la pandemia que yo pensaba que no iban a ser, digamos que pensaba que iba a haber más depresión perinatal. Eso fue de mi estudio, pero el entorno es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Y si hablamos de hormonas, doctora, ¿cómo afectan ese cambio hormonal que tiene la mujer, ¿no?, en su cuerpo a la salud emocional? El ciclo sexual nuestro de 28 días, el ciclo ovárico, implica que nosotros tenemos días de tristezas, días más en el día a día, en el mes que vamos a menstruar. Estos prodromos que no nos sentimos bien, que contestamos mal. ¿Se imaginan 9 meses? 9 meses acumulando todas esas sensaciones. Entonces sí, las hormonas tienen un papel importante. La paciente no se le sustituye las hormonas porque la mamá tiene que estar dando de mamar. Bien. Entonces ahí viene esto de que muchas pacientes, y que tiene relación, muchas pacientes que no están bien mentalmente, en este caso con esta casi depresión perinatal, no dan de mamar. Bien. Entonces tiene mucho que ver también que sepan que tienen que estar bien y que la lactancia debe ser necesaria. Entonces ahí estas hormonas que bajan implican también el aumento de la lactancia. Entonces cuando dejan de mamar, dar de mamar, las hormonas vuelven a su normalidad y se sienten mejor. Entonces, si pensamos en la prevención, ¿no? Podemos decir que podemos hablar de salud mental desde el embarazo, podemos como forma de prevenir. Sí, 1 de cada 5 puede ser algún trastorno de culpabilidad o depresión o trastorno menor de depresión, y es necesario, sí, este acompañamiento y la alerta es mediante una encuesta muy simple. Se hacen 10 preguntas y la paciente debe tener un número. Si tiene menos de 13, esa paciente tiene riesgo. Bien. Es un protocolo tal vez implementado, si todo esa anda bien. Es una forma de detectar, claro, ¿no? En una maternidad, con un método de instrumento fácil de conseguir, que es una encuesta, sí. La paciente puede saber si
tiene riesgo o no. Bien, para ir cerrando este tema que es muy importante para las mujeres que desean y son mamá, porque pueden serlo por segunda, tercera vez, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a esas personas que están atravesando en silencio ese proceso? Pedir ayuda. Esto sí, esto no se puede solucionar solo. Poner las cosas por su nombre, dicen, no estoy bien con decir, reconocer que no está bien es lo primero. Es y un después montón. pedir ayuda. Bien. ¿Sí? Generalmente se revierten y generalmente si la madre está bien, ese es otro tema. Si la madre está bien, el bebé está bien. O sea, en ese sentido. Comenzar desde ahí. Comenzar desde la madre, por supuesto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por traernos. Me encanta ese tema. El tema que pasó esta semana pasada, esta semana anterior. Cualquier cosa, si alguien está pasando por un proceso así, les sirvió todo esto, ¿dónde pueden encontrarla? En realidad tengo el Instagram @doctora Carmen Rojo, que como es más fácil, ahí es lo más directo en lo que se pueden comunicar con usted. Muy bien, ahí fácil. Tienen el Instagram en pantalla de la doctora Carmen Rojo. Muchísimas gracias por la visita. A ustedes. Del consultorio pasamos a movernos porque también es importante para nuestro bienestar. Así que ingresamos en nuestra sección de Fitness Flash. Hola, ¿cómo estás? Soy Mariano, profesor de yoga terapéutico y te traigo en este video otros movimientos. Esta vez nos vamos a enfocar en la zona de las caderas y las lumbares. Nos viene muy bien hacer estos movimientos si pasás muchas horas al día y estás parado, si estás sentado y simplemente querés movilizar un poco esta zona y esta parte baja. Vamos a comenzar con movimientos simples, con los pies al ancho de caderas. Vamos a hacer círculos grandes. Aquí trata de que tu cabeza se quede quieta en el lugar para que el movimiento no sea desde arriba. Vamos a hacer desde abajo. Empujar hacia un costado, hacia atrás, hacia el otro lado y adelante. Bien. Círculos grandes. Estos movimientos simples los puedes hacer en cualquier momento del día, apenas te levantás o antes de dormir. También en esos intervalos, en esas pausas que puedes tener en tu horario laboral o de estudio, vamos a ir de lado a lado. Y bien, alineamos, levantamos un talón y vamos a hacer este movimiento simple también de apertura y cierre en la cadera. Y abro, cierro. Puedo acompañar con la respiración. Bien, y vamos a levantar y bajar. Movimiento que va a requerir un poco de concentración porque hay equilibrio. Vamos a inhalar despacio. Y a exhalar también despacio cuando bajo la pierna. Cambiamos de cadera. Abro, cierro. Y despacio, levanto, inhalo, exhalo, bajo. Bien, vamos a separar, damos un poco de apertura a las piernas. Vamos a mantenerlas estiradas, que no se flexionen las rodillas y bajamos lentamente, acercando el abdomen a la pierna. Vamos a agarrar, exhalamos. Y le vamos a dar tiempo a estos estiramientos. Puedes quedarte acá algunas respiraciones, un par de minutos. Inhalo, extiendo. Sin alejar el abdomen de la pierna, exhalo, me acerco. Inhalo. Bien. Bajamos, vamos despacio hacia la otra pierna. Acá vamos a tener un estiramiento en la parte baja de la espalda, en la fascia, ese tejido que recubre toda la zona de las lumbares. Te va a venir muy bien si hay algún dolor asociado al nervio ciático. Exhalo, me acerco a la pierna, inhalo, extiendo.
Bien, vamos a ir de una pierna a la otra. Bien, lentamente vamos a juntar pies, vamos a dejar los pies y los talones al ancho de caderas. Despacio subo con la columna bien flexionada, levanto los brazos, inhalo. Volvemos a bajar, esta vez con las piernas un poco flexionadas, que le va a dar más relajación a las lumbares. Bajamos la cabeza, nos vamos a quedar ahí, con brazos relajados, la cabeza también relajada abajo. De a poco vamos a ir estirando piernas. Y también como otra opción, si no podés llegar hacia abajo, te estirás hacia adelante en la postura de la escuadra, con piernas bien estiradas, también tenemos un trabajo importante de estiramiento en la zona de las lumbares. Vamos a inhalar profundamente y al exhalar vuelvo a la postura de la cigüeña. Y despacio vamos a bajar, rodillas a la colchoneta. Lo que le decimos la postura del niño, con piernas juntas, brazos relajados y la cabeza abajo. Separamos rodillas, juntamos los pies, estiramos brazos adelante y dejamos el abdomen entre medio de las piernas en la postura del gato estirado, otra postura que por excelencia te va a relajar la espalda baja. Bien, perfecto. Y por último, un poco más avanzada, quizás la postura en el estiramiento, vamos a partir desde la asana del gato con las manos al ancho de hombros y las piernas al ancho de caderas. Vamos a colocar una pierna hacia adelante, lo más estirada posible, con el empeine también estirado. Y de ahí vamos a extender un poco la columna y a bajar, como siempre, desde la zona abdominal. Acá vamos a tener un estiramiento muy importante en el nervio ciático. Vamos a levantar la punta del pie, inhalo. Acerco el abdomen a la pierna. Perfecto. Cambiamos de pierna, hacemos el mismo estiramiento. Primero con el empeine bien estirado, la planta del pie en la colchoneta. Vamos abajo. Y luego asentamos el talón, levanto la punta del pie, extiendo columna y exhalo abajo. Bien, desarmamos. Y estas son algunas posturas más para la parte baja de la espalda. Te invito a que las practiques y nos vemos en otro video. Namaste. Muchísimas gracias al instructor de yoga y docente Mariano Herrera por traernos estos ejercicios, estos estiramientos para la parte baja del cuerpo. Ahora continuamos, nos vamos a ir a un corte pequeñito, pero todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.